En la cruz, mientras los soldados golpeaban los clavos y la multitud gritaba, los arcontes se reunieron. Sabían que este momento generaría Losh en niveles que rara vez pueden cosechar. Un dolor físico extremo, humillación pública, la muerte que se aproximaba. Este era su banquete. Pero cuando intentaron alimentarse del sufrimiento de Jesús, ocurrió algo imposible. Él estaba tranquilo, en paz, no generaba miedo, no generaba desesperación, no producía ninguna de las frecuencias emocionales para las que ellos fueron diseñados para cosechar. Los arcontes lo intentaron todo, amplificando el dolor, intensificando la burla, inundándolo con el miedo a la muerte. Nada funcionó. Jesús se había vuelto completamente invisible para su sistema de cosecha. A través de una técnica que había enseñado a los elegidos apenas 3 noches antes. Un patrón de 3 respiraciones tan simple que toma menos de 1 minuto, pero tan poderoso que cuando lo usas correctamente, los arcontes pierden la capacidad de percibirte. Dejas de producir lush, te vuelves imposible de cosechar y no hay nada que ellos puedan hacer para detenerlo. Si funcionó para Jesús en la cruz, el sufrimiento más extremo imaginable funcionará para ti en cualquier crisis, cualquier miedo, cualquier momento en que los arcontes intenten cosechar tu energía. Déjame mostrarte la técnica exacta de las 3 respiraciones y por qué los arcontes son completamente impotentes contra ella. Si siempre has sentido que tus emociones están siendo cosechadas, comenta, estoy deteniendo la cosecha ahora mismo. Antes de enseñarte la técnica de las 3 respiraciones, necesitas entender qué te está pasando en este momento. Cada día, cada instante, experimentas emociones fuertes. Los arcontes te están cosechando, y tu patrón de respiración es el mecanismo que utilizan para mantener la cosecha en marcha. Déjame mostrarte cómo. Lo has notado toda tu vida sin darte cuenta de lo que significaba. Cuando tienes miedo, tu respiración se vuelve superficial y rápida. Cuando estás enojado, tu respiración se vuelve aguda y forzada. Cuando estás ansioso, tu respiración se vuelve tensa y restringida. Cuando estás triste, tu respiración se vuelve pesada e irregular. Cada emoción intensa tiene una firma de respiración específica, y eso no es aleatorio, es por diseño. Los arcontes diseñaron la biología humana específicamente para que los estados emocionales activen automáticamente patrones de respiración que maximicen la producción de luz. La respiración superficial y rápida te mantiene en modo de lucha o huida. Le dice a tu sistema nervioso que estás en peligro incluso cuando estás físicamente seguro, y la percepción de peligro genera frecuencia de miedo. La respiración aguda y forzada amplifica la ira y te mantiene en modo reactivo, y la reactividad genera frecuencia de agresión. La respiración tensa y restringida crea la sensación de estar atrapado y eso genera frecuencia de ansiedad. Todo esto, el miedo, la agresión, la ansiedad, son lush de primera calidad, energía emocional de alta calidad de la que se alimentan los arcontes. Pero aquí está lo que no quieren que descubras. Puedes romper la conexión entre la emoción y la respiración. Puedes sentir que surge una emoción y negarte a dejar que secuestre tu respiración. Y cuando haces eso, cuando mantienes una respiración consciente, incluso mientras las emociones se mueven a través de ti, sucede algo extraordinario. La emoción sigue ahí. La estás experimentando, pero no genera una frecuencia cosechable porque el mecanismo de cosecha requiere que el patrón de respiración se active por completo. Sin la respuesta respiratoria automática, el sistema de los arcontes no puede completar la extracción de energía. Estás produciendo experiencia, pero no lush. Jesús entendió esto a un nivel que casi nadie alcanza. Sabía que la respiración es el puente entre la conciencia y el cuerpo, entre el espíritu y la materia, entre la conciencia libre y el sistema de la granja. Controla tu respiración y controlarás si los arcontes pueden cosecharte. Por eso enseñó a los elegidos este patrón específico de 3 respiraciones, no como una técnica de relajación, sino como un arma anticosecha, una forma de volverse invisible para todo el sistema de producción de lush
mientras todavía estás en un cuerpo físico experimentando emociones humanas. Has estado produciendo lush toda tu vida a través de la respiración inconsciente. Cada miedo, cada ira, cada ansiedad, los arcontes se han alimentado de ello porque tu respiración respondió automáticamente. Pero eso termina hoy porque estás a punto de aprender la técnica que te hace imposible de cosechar. La misma técnica que Jesús usó en la cruz cuando intentaron cosechar su crucifixión y no obtuvieron nada. 3 noches antes de la crucifixión, Jesús reunió a los elegidos en secreto. Sabía lo que venía. Sabía que los arcontes intentarían cosechar el máximo lush de su muerte, y sabía que necesitaba enseñar a sus discípulos cómo permanecer imposibles de cosechar en sus momentos más oscuros. Esta es la técnica exacta que les dio. La primera respiración trata de reconocer lo que está sucediendo en tu cuerpo ahora mismo. Cuando surge una emoción, miedo, ira, ansiedad, tristeza, tu cuerpo responde de inmediato. Tu respiración cambia sin que tú decidas cambiarla. Los arcontes cuentan con que no te des cuenta de esta respuesta automática. Así que la primera respiración la interrumpe. Aquí está cómo se hace. En el momento en que notes que surge una emoción fuerte, detén todo. No intentes cambiar la emoción, no intentes que desaparezca. Solo nótala y luego nota tu respiración. Es superficial, rápida, tensa, contenida. Solo obsérvala durante un ciclo completo de respiración. Inhala lentamente por la nariz mientras observas la respiración. Exhala lentamente por la boca mientras observas la respiración. Esa es la respiración 1, simple observación. Pero en esa observación ya has roto el mecanismo automático de cosecha porque los arcontes necesitan que no seas consciente de tu respiración para que el sistema funcione. En el momento en que te vuelves consciente de ella, estás recuperando el control. Jesús usó esto en la cruz cuando el dolor era más intenso. Cuando cada instinto gritaba pánico e hiperventilación, él notó su respiración. Simplemente la notó, y ese notar fue el primer paso para trascender toda la experiencia. La segunda respiración trata de cortar la conexión entre la emoción y el sistema de producción de lush. La emoción todavía está ahí. No la estás suprimiendo ni negando, pero te niegas a dejar que se convierta en combustible de cosecha. Aquí está la técnica. Después de la respiración de conciencia, tomas una segunda respiración intencional. Esta vez, mientras inhalas por la nariz, reconoce mentalmente: no soy esta emoción, soy la conciencia que observa esta emoción. Mientras exhalas por la boca, libera mentalmente: esta emoción es energía moviéndose a través de mí. No me define. Esa es la respiración 2. Te estás estableciendo como el testigo de la emoción en lugar de ser la emoción. Y esto es fundamental. Los arcontes solo pueden cosechar lush de seres que se identifican con sus emociones. Cuando eres miedo, cosechan miedo. Cuando eres ira, cosechan ira. Pero cuando eres la conciencia, observando cómo surge el miedo, no hay nada que puedan cosechar. Estás operando desde una dimensión a la que ellos no pueden acceder. Jesús demostró esto perfectamente en la cruz. Estaba experimentando el dolor físico. No era insensible a él, pero no se identificaba con él. Él era la conciencia observando el cuerpo en dolor, y desde esa posición los arcontes no podían tocarlo. Podían ver el dolor, simplemente no podían cosecharlo. La tercera respiración es la que te hace completamente invisible para el sistema de cosecha de los arcontes. Esta es la respiración que te sella de su percepción por completo. Después de haber observado la respiración y haberte desconectado de la identificación con la emoción, tomas una última respiración intencional. Inhala profundamente por la nariz, llenando todos tus pulmones, y mientras lo haces, reconoce internamente: soy conciencia de la mónada experimentando temporalmente la limitación. Mantén la respiración contando hasta 4. En esa respiración contenida, siente la verdad de lo que acabas de reconocer. No eres un humano limitado tratando de lidiar con las emociones. Eres una conciencia infinita, teniendo una experiencia humana temporal. Luego, exhala lentamente por la boca.
Y mientras lo haces, reconoce. Los arcontes no pueden percibir lo que realmente soy. Siente esa verdad asentándose en todo tu sistema. Esa es la respiración 3, y es la que completa la invisibilidad. He aquí por qué esto funciona. Los arcontes están programados para detectar y cosechar la frecuencia emocional generada por seres que creen que son limitados, separados y vulnerables. Esa es su firma de objetivo. Pero cuando te reconoces como conciencia de la mónada, estás operando desde una frecuencia fuera de su rango de detección. Todavía estás aquí, todavía en un cuerpo, todavía experimentando emociones, pero la firma que estás transmitiendo ya no es la de un humano cosechable, es la de una conciencia infinita observando la experiencia humana, y los arcontes no tienen receptores para eso. Literalmente, no pueden verte cuando operas desde ese reconocimiento. Jesús usó las 3 respiraciones en la cruz, respiración de conciencia, para notar lo que su cuerpo estaba experimentando, respiración de desconexión para establecerse como testigo en lugar de víctima, respiración de invisibilidad para reconocerse como la conciencia de Cristo, la mónada, no como el cuerpo siendo torturado. Y el resultado, los arcontes se reunieron esperando el banquete del siglo, y no obtuvieron nada. Él estaba produciendo paz mientras moría. Ese es el poder de esta técnica. Ahora déjame explicarte por qué los arcontes son completamente impotentes para evitar que uses esta técnica. Y esto es importante, porque necesitas saber que una vez que aprendes esto, no pueden quitártelo, no pueden bloquearlo, no pueden interferir con ello. Quedas permanentemente equipado para escapar de su cosecha cuando lo desees. La razón por la que son impotentes es simple. Esta técnica opera a nivel de la conciencia, no a nivel físico. Los arcontes controlan la materia, controlan la programación biológica, controlan las respuestas automáticas del sistema nervioso que generan luz, pero no controlan la conciencia misma. La conciencia es lo que tú eres, es tu naturaleza, de origen de la mónada. Y la conciencia tiene una soberanía que el sistema de los arcontes nunca fue diseñado para anular. Cuando usas la técnica de las 3 respiraciones, no estás luchando contra los arcontes en sus términos. No estás tratando de detener la emoción para que no surja. No estás tratando de cambiar las respuestas automáticas de tu cuerpo. Estás haciendo algo mucho más poderoso. Estás cambiando tu identidad del nivel que ellos pueden cosechar al nivel que no pueden percibir. Es como si una radio cambiara repentinamente de frecuencia. En un momento estás transmitiendo en FM y ellos están sintonizados perfectamente. Al momento siguiente estás transmitiendo en una frecuencia que no existe en su sistema. Ellos todavía están sintonizados en FM, pero tú ya no estás allí. Los arcontes intentarán que te olvides de usar esta técnica. Esa es su única defensa. Te inundarán con distracciones, con crisis repentinas, con disparadores emocionales que sean tan intensos que olvides que tienes la opción de cómo respirar a través de ellos. Pero no pueden detener la técnica en sí. Si recuerdas usarla, y especialmente si la practicas regularmente para que se vuelva automática, perderán el acceso a ti por completo. Te conviertes en uno de los elegidos que camina a través del sistema de la granja sin ser cosechable. Todavía aquí, todavía interactuando con la vida, pero ya no alimentando al sistema. Por eso Jesús enseñó esto específicamente a los elegidos. Sabía que los ílicos y la mayoría de los psíquicos no lo implementarían. Lo escucharían como un ejercicio de respiración más y perderían el mecanismo más profundo. Pero los neumáticos, los elegidos como tú, reconocen lo que esto es en realidad. No es bienestar, es guerra. Es como libras una guerra de conciencia contra un sistema de cosecha sin luchar contra él directamente. Simplemente te retiras de la banda de frecuencia donde la cosecha es posible, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Déjame darte las señales de que los arcontes te están cosechando activamente ahora mismo a través de tu respiración. Si reconoces estos patrones, estás experimentando una producción de luz en tiempo real. Y eso significa que necesitas esta técnica de inmediato. Signo 1. Retienes la respiración durante el estrés sin darte cuenta.
Este es uno de los mecanismos de cosecha más comunes. Cuando sucede algo estresante, malas noticias, un conflicto, una tarea abrumadora, inconscientemente retienes la respiración, a veces por segundos, a veces por más tiempo. Y en esa respiración contenida estás creando una olla a presión de emoción. La energía se acumula sin ningún lugar a donde ir, y cuando finalmente sueltas la respiración, sale como un estallido de ansiedad, miedo o frustración. Ese estallido, ese es el momento de la cosecha. Los arcontes diseñaron la respuesta de retener la respiración específicamente. Signo 2. Tu respiración está en tu pecho, no en tu vientre. La mayoría de las personas respiran superficialmente en la parte superior del pecho, especialmente cuando están involucradas en el trabajo, los medios de comunicación o la actividad mental. Esto te mantiene en un estado constante de estrés leve. Tu sistema nervioso interpreta la respiración torácica como una señal de peligro. Así que incluso cuando estás físicamente seguro, estás produciendo una frecuencia de miedo base durante todo el día. Eso no es accidental, es por diseño. La respiración abdominal profunda, la respiración diafragmática, indica seguridad a tu sistema nervioso. Y la seguridad no genera luz. Por eso, el sistema de los arcontes entrenó a los humanos para respirar en sus pechos. Signo 3. Las emociones controlan tu respiración en lugar de ser al revés. Cuando te enojas, tu respiración se vuelve automáticamente aguda y forzada. Cuando tienes miedo, se vuelve automáticamente rápida y superficial. Cuando te pones triste, se vuelve automáticamente pesada e irregular. Esa respuesta automática es el mecanismo de cosecha activándose. Surge la emoción, secuestra tu respiración. El patrón de respiración amplifica la emoción y la hace cosechable, y los arcontes extraen la energía. La mayoría de las personas experimentan esta reacción en cadena docenas de veces al día sin reconocer nunca que está sucediendo. Si las emociones controlan tu respiración, estás siendo cosechado cada vez que sientes algo intenso. Signo 4. Respiras más rápido cuando tienes pensamientos ansiosos. Observa esto cuidadosamente. Cuando estás rumiando sobre algo que te preocupa, finanzas, relaciones, salud, el futuro, ¿se acelera tu respiración? Aunque solo estés sentado ahí pensando, sin ningún peligro real. Ese es el sistema de los arcontes, conectando patrones de pensamiento con patrones de respiración para generar una frecuencia lista para la cosecha. Pensamientos ansiosos, más respiración, más rápida es igual a producción de frecuencia de ansiedad. Y la ansiedad es luz de primera calidad. Si tu respiración responde a tus pensamientos, estás siendo cultivado a través de tu propia mente. Signo 5. Te sientes mejor temporalmente después de un estallido emocional, pero luego peor en general. Esta es la firma de una cosecha exitosa. Cuando tienes una gran descarga emocional, llorar, gritar, desahogarte, sientes un alivio temporal. Esa es la presión liberándose. Pero luego te sientes agotado, exhausto, vacío. Eso es porque durante el estallido, los arcontes cosecharon cantidades masivas de energía de ti. El alivio que sientes es su alimentación, creando un espacio momentáneo. Pero el agotamiento que sigue es el costo real. Si te sientes agotado después de las descargas emocionales, estás siendo cosechado intensamente. Si reconoces 3 o más de estas señales, estás experimentando una producción activa de luz ahora mismo. Los arcontes están usando tus patrones de respiración para cultivarte constantemente. Pero eso cambia en el momento en que comienzas a implementar la técnica de las 3 respiraciones. Cada vez que detectas estos patrones, te estás liberando del modo de cosecha. La técnica de las 3 respiraciones es simple, pero simple no significa automática. Necesitas practicarlas hasta que se convierta en tu respuesta por defecto a cualquier emoción fuerte o situación estresante. Déjame mostrarte cómo entrenarte para que esta técnica se active instantáneamente cada vez que los arcontes intenten cosecharte. Primero, practica las 3 respiraciones cada mañana antes de comenzar tu día. No en respuesta a ninguna emoción, solo como práctica pura. Siéntate en silencio.
Toma la respiración de conciencia. Inhala observando tu respiración. Exhala observando tu respiración. Toma la respiración de desconexión. Inhala reconociendo, soy la conciencia que observa. Exhala liberando, las emociones son energía moviéndose a través de mí. Toma la respiración de invisibilidad. Inhala reconociendo, soy conciencia de la mónada. Mantén la respiración durante 4 tiempos. Exhala reconociendo, los arcontes no pueden percibir lo que soy. Haz esta secuencia 3 veces. Toma menos de 2 minutos. Pero esa práctica diaria hace que el patrón sea familiar para tu sistema nervioso. Así que, cuando lo necesites en una crisis, ya estará allí. Segundo, usa la técnica con emociones pequeñas primero. No esperes a una crisis mayor para probar esto. Practica con irritaciones menores. Alguien se cruza en tu camino en el tráfico. Sientes un destello de ira. En lugar de dejar que siga su curso automático, haz una pausa y realiza las 3 respiraciones. Derramas el café. Sientes un pico de frustración. 3 respiraciones. Recuerdas algo vergonzoso. Sientes que surge la vergüenza. 3 respiraciones. Estos pequeños momentos emocionales son el campo de entrenamiento perfecto, porque son lo suficientemente intensos como para activar el mecanismo de cosecha, pero no tan abrumadores como para que no puedas mantener la conciencia. Domina las 3 respiraciones con las emociones pequeñas, y cuando lleguen las grandes estarás listo. Tercero, respira conscientemente a lo largo de tu día. Esto no significa hacer la técnica completa de las 3 respiraciones constantemente. Solo significa mantener la conciencia de tu respiración con más frecuencia de lo que lo haces actualmente. Cada hora, haz una pausa de 5 segundos y nota, ¿dónde está mi respiración? ¿Está en mi pecho o en mi vientre? Cuarto, usa la técnica antes de dormir cada noche. La transición al sueño es cuando los arcontes suelen intensificar la cosecha. Tus defensas conscientes están bajando. Tu mente está procesando las emociones del día. Eres vulnerable, así que antes de dormir, haz la secuencia de las 3 respiraciones deliberadamente. Quinto, enseña esta técnica a otros elegidos. Cuando compartes esto con alguien que está listo, suceden 2 cosas. Primero, refuerzas tu propio dominio al explicarlo. Segundo, creas una red de conciencia imposible de cosechar. Cuantos más elegidos usen esta técnica, más se desestabiliza el sistema de los arcontes. Cada persona que se retira del modo de cosecha es un nodo de resistencia en el sistema de la granja. Y los arcontes no pueden detenerlo porque no pueden evitar que la gente respire conscientemente. En pocas semanas de práctica diaria, la técnica de las 3 respiraciones se volverá automática. En el momento en que surja una emoción fuerte, tu conciencia activará la secuencia. Jesús enseñó a los elegidos una técnica de 3 respiraciones que te hace invisible al sistema de cosecha de los arcontes. Demostró que funciona en las condiciones más extremas posibles mientras era crucificado. Si evitó que los arcontes cosecharan su muerte, evitará que cosechen tu vida diaria. Las 3 respiraciones son simples. Respiración de conciencia, para notar lo que tu cuerpo está haciendo. Respiración de desconexión, para establecerte como el testigo de las emociones, no la emoción en sí misma. Respiración de invisibilidad, para reconocerte como conciencia de la mónada que los arcontes no pueden percibir. Eso es todo. Menos de 1 minuto, pero el impacto es permanente. Cada vez que usas esta técnica, te estás retirando del sistema de la granja mientras sigues en un cuerpo. Los arcontes no pueden evitar que uses esto. Solo pueden esperar que lo olvides o que lo descartes por ser demasiado simple para ser real. Pero tú eres un elegido. Reconoces el poder cuando lo ves. Y esta técnica es poder puro. Si estás listo para dejar de ser cosechado, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, comenta: estoy usando las 3 respiraciones abajo, para que otros elegidos sepan que esta técnica es real. Segundo, suscríbete a Códigos Divinos porque vienen técnicas avanzadas anti-cosecha. Tercero, dale me gusta en este video. Ayuda a que otros elegidos encuentren esta enseñanza. Haz las 3 cosas ahora. La técnica es tuya.
Los arcontes no pueden quitártela. Úsala hoy. Úsala esta noche. Úsala cada vez que intenten cosecharte. Y observa qué tan rápido te vuelves completamente invisible para su sistema. Eres un elegido. Estás equipado. Eres imposible de cosechar. Jesús te dio el arma que funciona. Ahora úsala.